Lo que yo escucho es algo que creo que he escuchado muchas veces, porque tengo muchos años observando a Netanyahu y la política israelí, como tú sabes. Y lo que yo veo a lo largo de los años, desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, es que cada vez que Netanyahu hace campaña para que lo voten para primer ministro, que ya cuántas veces ha hecho campaña Netanyahu, ya son 4. Muchísimas. Sí. Bueno, nomás para la audiencia, 96 al 99 primera cadencia, después del 2009 hasta hoy prácticamente en forma continua primer ministro de Israel. O sea, no hay nadie más longevo que Netanyahu en el poder. Entonces, fuera broma, es difícil gobernar a los judíos, ¿eh? Muy difícil. Y que venga una persona y está en el poder, la cantidad de años que está, habla de que algo tiene. Bueno, tiene obviamente cualidades para sobrevivir en el poder, pero lo que yo quería señalar era que, y eso es cierto, por ejemplo, de muchos dictadores, eso no necesariamente recomienda a una persona, pero el punto aquí es que cada vez que Netanyahu hace campaña en las elecciones para primer ministro, siempre lo hace en oposición al acuerdo de Oslo y a las consecuencias del proceso de disque paz que fue impuesto sobre Israel en 1993-94. Entonces, siempre hace esto, ¿no? Siempre promete que lo va a echar para atrás, que lo va a abolir, que se va a resistir, etc. Y luego cuando lo eligen, sus comportamientos no son distinguibles, en mi opinión, de los comportamientos de los gobernantes de izquierda, como la llaman en Israel. Y de hecho, podríamos afirmar que en algunos casos hace concesiones que ni siquiera la izquierda se estaba atreviendo a hacer, como por ejemplo cuando entregó Hebrón, cuando firmó el acuerdo del río Wai, cuando negoció por la vida de Gilad Shalit. En fin, hace un montón de cosas que, en mi opinión, son consistentes con lo que se suponía que era la postura de la izquierda y que traicionan, a mi manera de ver, sus promesas de campaña. Y creo que estamos volviendo a ver lo mismo. Estamos volviendo, o por lo menos así lo escucho yo. Te estoy escuchando y estoy escuchando a muchos amigos de Israel decir, no, pero es que Netanyahu en realidad está haciendo las cosas para defender a Israel. Y por lo tanto debemos de encontrar la interpretación de la realidad que estamos viendo en la cual salvamos el prestigio de Netanyahu. Y entonces vemos lo que está pasando, se ve muy preocupante, pero con el supuesto inamovible de que Netanyahu tiene el corazón en el lugar correcto y está tratando de defender el Estado de Israel, ese no lo movemos y entonces vemos cuál es la interpretación que sale en la que esto es algo astuto y positivo para el Estado de Israel. Pero yo creo que ese supuesto inamovible, de hecho, lo tenemos que poner sobre la mesa, porque la historia de Netanyahu y la historia del Estado de Israel nos exigen que lo hagamos porque no ha sido precisamente consistente y fiel a sus promesas de campaña. O sea, tenemos ya un track record, un registro de cómo actúa Netanyahu, que en mi opinión exige que no volvamos esto un supuesto inamovible. Hay que ponerlo como hipótesis sobre la mesa y hay que cuestionarlo, porque yo creo que ningún pueblo que confía ciegamente en sus líderes puede sobrevivir, porque tarde o temprano va a haber un líder que te traiciona. Entonces, lo que te defiende como pueblo es el escepticismo, es poner bajo la lupa a tus gobernantes y examinarlos con cuidado, con cuidado científico, para concluir qué realmente están haciendo y para dónde van. Mira, estás hablando con alguien que piensa que Netanyahu tiene que renunciar después del 7 de octubre. Pero estás hablando con alguien también que te acaba de decir que creo que entendió bastante bien los cambios del 7 de octubre. Las dos cosas conviven y yo, Gabriel, no entro en el juego de muchos de mis conciudadanos que se han transformado en fanáticos en donde todo es 0 o 100. ¿Verdad? Entonces, si tú dices algo como lo que dije yo ahora, que Netanyahu tiene cosas buenas y cosas malas, no eres suficientemente de la hinchada de los que odiamos a Netanyahu. Claro. Lo que ha hecho es quitarle el contenido al acuerdo de Oslo. O sea, sí, ha mantenido el acuerdo de Oslo porque un Estado serio que firma contratos debe respetarlos, Ya. por más que cambie el gobierno. A menos que tú decidas que no eres un Estado serio.
Y el Estado de Israel firmó contratos y por lo tanto tiene que cumplirlos o intentar cumplirlos. Ahora bien, así como eso ocurrió, vacía del poder. Porque una de las quejas de la izquierda de Israel es que el acuerdo de Oslo tenía inmerso un espíritu del acuerdo de Oslo y era la creación del Estado palestino. Y ese espíritu Netanyahu no lo compra. Entonces, él lo que ha hecho es vaciar la esencia del acuerdo de Oslo, especialmente en el espíritu. Por otro lado, ha hecho ciertas cosas con respecto al acuerdo de Oslo que uno puede decir, pero es muy criticable. Por ejemplo, Barack Obama llegó al poder en el 2008 e hizo un desastre en el Medio Oriente. Él fue uno de los grandes provocadores de la primavera árabe, la caída de los regímenes prooccidentales militares, dictatoriales, el ascenso de grupos como ISIS, Al-Qaeda. Barack Obama ha sido un desastre para el Medio Oriente. Cuando llega Barack Obama con todo el ímpetu del nuevo gobierno, Netanyahu como primer ministro, se le exige que dé una respuesta con respecto a una especie de dogma religioso que tiene gente en la izquierda mundial. Y es que el conflicto palestino-israelí es por territorios. Y entonces Barack Obama, que viene de la escuela de Edward Said, en donde al árabe musulmán no hay que exigirle nada porque él es consecuencia del comportamiento de los imperios, viene él y... No, son niños, no son responsables de su comportamiento. Son inimputables porque son la posición más racista posible. Por supuesto. Sí. Entonces va y en la Universidad de El-Azhar va y le pide perdón por el daño que le hizo Occidente al Islam. Sí. Bueno, los musulmanes se partieron de la risa de semejante pavada. Sí. Ahora, Netanyahu tiene que responder. Entonces, ¿qué hace? Él lo que hace es, estoy a favor de la creación de un Estado palestino. Eso es muy criticable si tú votaste a Netanyahu. Por otro lado, dice con ciertas condiciones. Y una de las condiciones que introduce en la propuesta de la Universidad de Bar-Ilan es, queremos el fin del conflicto y queremos que reconozcan que Israel es el Estado del pueblo judío. Ningún musulmán va a aceptar algo así. Ninguno. ¿Por qué? Porque en el Islam tradicional el judío es un dhimmi, igual que el cristiano. Y por lo tanto no van a aceptar la existencia de un Estado dhimmi a menos que decidas divorciarte del radicalismo islámico. Entonces, la pregunta es si vamos a analizar a Netanyahu en base a solamente las promesas que hizo cuando lo cumplió y por otro lado, ten en cuenta que es un político de la vieja escuela. Políticos que a veces prometen algo y no cumplen y ahora estamos muy invadidos, para bien creo yo, en muchos aspectos, de políticos que te dicen algo y quieren cumplirlo. Y los dos ejemplos más notables son Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina. ¿Qué fue lo que prometió Trump con respecto a Israel que sí cumplió? Por ejemplo, si es cierto los informes de hoy, entonces Israel va a recibir varios miles de millones de dólares en bombas pesadas que Biden no aceptaba. Ya, y eso a ti te parece muy positivo. Y me parece algo que es muy positivo. Pero no solamente eso. Creo que si hoy se reúnen y han hecho algo que creo que está latente, son tres cosas. Analizar la posibilidad del traslado de población de la Franja de Gaza a países vecinos, 1. La liberación de material bélico que Israel necesita, 2. 3. La posibilidad de un ataque contra las centrales nucleares de Irán. ¿Y tú realmente crees que un gobierno que está firmando ceses al fuego con Hamás va a tener la voluntad de hacer ese tipo de cosas? Creo que no tiene alternativa.